endocrinología. La endocrinología es una rama de la medicina interna. Bueno, que poco a poco vamos a ir nosotros viendo cómo se desarrolla, ¿ya? La endocrinología es bonita, es fácil, solo que hay que leerla, o hay que leer estos temas siempre, ¿no? Hay que estar en constante repaso. El sílabus le voy a mandar a Paola, y como ustedes saben es diferente a otros temas. Son 4 módulos. El primer módulo es diabetes, el segundo módulo es tiroides, el tercer módulo es hipófisis y el cuarto módulo son otras patologías. Y en el porcentaje de los exámenes son 35, 25, 25 y 15, que sumados dan un 100%. Bueno, en anteriores semestres se hacía exponer a los chicos para que puedan, digamos, aumentar un poco el puntaje. Sin embargo, a veces no, en vez de ayudarles han sido para que a mí me hagan más problemas, ¿ya? Entonces solamente vamos a hacer los puntajes de los exámenes, 35, 25, 25 y 15, ¿ya? A ver, un ratito. Paulita, ¿llamaste la lista? Solo hay 37, tú me dices que son 44, ¿verdad? Ujú. Pero en la asistencia, tú sabes, si ellos no llegan a una asistencia, y bueno, ahí tú sabes. Ya. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Mm, qué raro. Ya, muy bien. Ahora, ¿dónde era grabar? Grabar, grabar. No dice grabar. ¿Dónde era grabar? Ya me olvidé ya. No hay grabar. ¿Alguien se recuerda dónde es grabar? Ya, ¿qué ha pasado ahora? ¿Y cómo voy a grabar? ¿Pero tú lo puedes grabar y yo no puedo grabar? ¿Y alguien sabe por qué no se puede grabar? ¿Alguien sabe por qué no se puede grabar, chicos? ¿Por qué no han sacado esa opción? Ya, ni modo, pues. Porfa, Paulita, ¿me grabas la clase? Sí, por favor. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí se ve, ¿no? Ya. Si paso la diapositiva, ¿también se ve? Se ve, ya, porque a veces no se pasa. Ya. Entonces, como les mencioné, eh, la endocrinología es un tema amplio. Bueno, es más relacionado con la parte hormonal, ¿ya? Es una disciplina, es científica y es médica. Científica es porque es de investigación médica, es porque es parte de la medicina que se ocupa específicamente de lo que son hormonas, ¿ya? En la mayoría, no solamente son hormonas. Y esta la va a abordarla de forma multidisciplinaria acerca de cómo es el conocimiento en cuanto a la secreción, funcionamiento de lo que son las hormonas y sus trastornos, ¿no? Que pueden ser por el déficit o pueden ser por el incremento. Entonces, en el año ya 1902 ya se acuñó, se dio este concepto de hormona, que fue dado por Bailey y Stanley, y bueno, que se define como un producto químico que va de un órgano o que se elabora en un órgano en pequeñas cantidades, luego es secretado y transportado a otro órgano distante donde ejerce recién su función, ¿ya?
Bueno, hay glándulas endocrinas que están delimitadas, es como es un órgano, digamos, las glándulas endocrinas que se tienen delimitadas tenemos en el hipotálamo, en el cerebro, en la hipófisis tenemos la tiroides, la parotiroides, los islotes pancreáticos, la corteza y médula suprarrenal, testículos y ovario. ¿Ya? Esas son las hormonas tradicionales que muchos van a conocer, ustedes conocen. Sin embargo, hay otras hormonas en otros grupos de órganos, ¿no? Que se secretan, como en el sistema neuroendocrino, el aparato glucomedular, el aparato gastrointestinal, el tejido adiposo, el sistema endocrino del corazón, el hígado. Son otros grupos de hormonas donde se secretan otras hormonas, ¿no? Que también son muy importantes. Entonces, ustedes ya han visto en fisiología, también han visto en fisiopatología, que las hormonas, como les mencioné, se secretan en varias regiones. En el hipotálamo, que es digamos, son las hormonas convencionales que muchos conocemos, es donde se secreta una porción importante, donde se diría que, bueno, se empieza a secretar o empiezan los ejes funcionales hormonales. Tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. Tenemos la dopamina, la hormona liberadora de somatotropina, tenemos la somatostatina, tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, oxitocina y vasopresina. Ahí es donde se sintetiza o se libera. Luego tenemos la glándula pituitaria. Aquí es donde un gran porcentaje es un gran porcentaje se sintetizan hormonas que van ya dirigidas a un órgano. Tenemos lo que es la adenopófisis y la neurohipófisis. Generalmente en la neurohipófisis se tiene hormonas en almacenamiento, como es la oxitocina y la vasopresina. Ya que han visto donde se puede sintetizar, se sintetiza en el hipotálamo. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos hormonas oxitocina y la vasopresina, donde se sintetizan específicamente. ¿Ya? Entonces, la adenopófisis es lo que a nosotros, digamos, nos debe de llamar la atención por la gran cantidad de hormonas que se secretan. Como tenemos la hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, hormona adenocorticotropa, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina. Bueno, cuando ustedes van a ver o vamos a hablar, esa es la hormona de crecimiento, la decimos GH. Esta es la TSH, esta es la ACTH, esta es la FSH y esta es la LH. ¿Ya? Para hacerlo más simplificado y no estar hablando todo eso. En la glándula pineal tenemos la melatonina y la dimetiltriptamina. En la hipófisis media tenemos la hormona estimulante de melanocitos. Y en la tiroides tenemos lo que es la triiodotironina y la tiroxina. Luego bajamos, como les había dicho, que hay otros órganos donde se sintetizan hormonas. En el hígado tenemos el factor de crecimiento insulinoide o somatomedina C, que esto pedimos en niños para ver lo que es hormona de crecimiento. Tenemos el angiotensinógeno, la angiotensina, la trombopoyetina. En el duodeno tenemos la secretina, la colecitoquinina. En el riñón vamos a tener lo que es la renina, eritropoyetina, calcitrol, trombopoyetina. A nivel de las glándulas suprarrenales, a nivel de la parte adrenal, tenemos lo que son los glucocorticoides en la corteza, tenemos los mineralocorticoides y los andrógenos. Y a nivel de la médula adrenal, vamos a tener la adrenalina, noradrenalina, dopamina, encefalina. En el páncreas vamos a tener lo que es la insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. Y el estómago tenemos la gastrina, grelina, neuropéptido Y, somatostatina, histamina, endotelina. Todas estas hormonas, digamos, grelina, vemos todo con lo que es la obesidad. Entonces eso también es importante. Si seguimos bajando, en la mujer cuando hay un embarazo, la placenta es un órgano que también secreta hormonas como puede ser la gonadotropina colónica humana, el lactógeno placentario, la anhibina también puede producir estrógenos y progesterona. En el útero tenemos dos hormonas durante el embarazo que se va a producirse la prolactina y la relaxina. En el ovario tenemos lo que son la progesterona, androstenediona, estrógenos, inhibina. Y en el hombre, a nivel de los testículos, se secreta lo que son los andrógenos, estradiol, inhibina. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? El sistema endocrino participa en lo
que es el funcionamiento del cuerpo y va a participar, claro, en la mayoría de los procesos metabólicos. Uno de ellos es, la función es regular el equilibrio del sodio, el agua y controlar el volumen y presión sanguínea. Entonces, ¿qué hace? Regula el sodio. Eso tiene que ver los niveles de ahí sí hay hiponatremia y hipernatremia. Hay una regulación constante del sodio con las hormonas. Y vamos a ver que en estas participan lo que es la TSH, también participa lo que es el cortisol y también la vasopresina en muchos casos. Al igual que nos ayuda a controlar el volumen del agua y también lo que es la presión sanguínea. Va a depender de muchas hormonas si, digamos, nosotros encontramos presiones bajas. Por ejemplo, la TSH y el cortisol. Otra función es regular el equilibrio del calcio y fósforo para conservar las concentraciones de líquido extracelular, que estas son requeridas para la integridad de la membrana celular y las señales intracelulares. Recuerden que el calcio es un electrolito fundamental. Entonces tenemos hormonas que participan en el metabolismo y el equilibrio del calcio, así como del fósforo, como son la paratormona, ¿no? Es importante esa hormona. Luego, otra función es regular el equilibrio de energía y controlar la movilización, utilización y almacenamiento de combustible para asegurar que se cubran las demandas metabólicas. Las hormonas como es la TSH, el cortisol, la hormona de crecimiento, tienen que ver mucho con este almacenamiento de combustible. Entonces, cuando una persona va a tener astenia, debilidad, que, digamos, sea descartada otras causas metabólicas, pensamos en las hormonales, ¿no? Otra función del sistema endocrino es coordinar las respuestas contrarreguladoras, hemodinámicas y metabólicas del huésped ante un estrés. Entonces, ante el estrés, digamos, si no se maneja adecuadamente, metabólicamente, hormonalmente, este estrés podría llevarnos a una crisis de cualquier tipo, ¿no? Entonces, lo que hacen las hormonas es contrarregulan estas respuestas. Entonces, si vemos en algunos casos con una persona tiene estrés, digamos, por tener una discusión, se secretan, digamos, si dejásemos nosotros que esta persona siga renegando y no controlan, el sistema hormonal no actuaría, tendríamos crisis. Ejemplo, el cortisol se eleva, por eso cuando una persona tiene, digamos, está enojada o está muy, muy molesta, al igual que otras hormonas como las hormonas tiroideas. No sirve eso para regular. Y bueno, y otra parte es que regula la reproducción, desarrollo, crecimiento y envejecimiento. En la reproducción participan las hormonas, saben que son los estrógenos, testosterona, también como participa la prolactina, participa lo que es la TSH. En el desarrollo, igual desarrollo del cerebro, participa lo que es la TSH, participa la hormona de crecimiento. Bueno, crecimiento, va a dar una hormona de crecimiento, al igual que en el envejecimiento, ¿no? Hay algunas hormonas que ya porque dejan de producirse en el sistema endocrino. Ejemplo, como es la LH, FSH, que son hormonas femeninas, que son hormonas más que femeninas, son hormonas de la hipófisis, de la adenohipófisis, que van a producir en la mujer que esta mujer siga menstruando. Pues cuando envejecemos, estas hormonas van aumentando y van dejando de secretarse de estrógenos y progesterona, llegando en el caso de las mujeres a la menopausia. Entonces, las hormonas se van a dividirse o pueden identificarse de acuerdo a su composición química. Y de acuerdo a esto también, digamos, dónde puede ser la dilución. Hay las hormonas peptidoproteicas, las esteroideas, las derivadas de aminoácidos, las eicosanoides. Y bueno, acá vamos a tener, ¿no? Diferentes de las hormonas. Ejemplo, las peptidoproteicas son aquellas que están formadas de 2 a 200 aminoácidos y estas generalmente primero van a ir por una prehormona, luego van por una prohormona y luego ya va una hormona activa. Ejemplo, en el páncreas hay una preinsulina, luego va una proinsulina y recién se hay la hormona activa que es la insulina. ¿Ya? En las esteroideas tenemos bueno, tienen como antecedente químico al colesterol, estas van a ser cortisol y la aldosterona. En las derivadas de aminoácidos, estas se forman al modificar las cadenas laterales de la tirosina o triptófano y tienen como hormonas la adrenalina y la noradrenalina. En las eicosanoides se forman a partir de lípidos y fosfolípidos y tenemos los que son las prostaglandinas y los trombosanos, para que ustedes lo tengan de conocimiento.
Entonces, la regulación del sistema hormonal está dado por varias situaciones. Una de ellas es el sistema de retroalimentación, sea negativo o positiva, que esto ustedes ya lo han visto en fisiología. El control paracrino y autocrino es otro tipo de regulación, y los ritmos, ¿no? Y acaba lo que es el ritmo circadiano. Entonces, en lo que es la retroalimentación negativa y positiva va a depender de los ejes hormonales, y esto va a ser muy importante que ustedes sepan para poder entender una gran parte de lo que es la endocrinología. Entonces, el hipotálamo, hemos dicho que acá también se empiezan a sintetizar varias hormonas. En caso de que tuviésemos, digamos, ya, en caso de eje tiroideo, cuando nosotros, acá vamos a ver, lo normal es que la TRH, que se secreta en el hipotálamo, estimule a la hipófisis para que se secrete el TSH. El TSH estimula la secreción de hormonas tiroideas por la tiroides, ¿ya? Sin embargo, cuando hay una deficiencia de hormonas tiroideas, sea T4 o T3, se va a la hipófisis para que estimule una secreción más de TSH, ¿ya? Y también cuando hay ejemplo, cuando hay un aumento de hormonas tiroideas T4, T3, lo que hace es, se manda la señal a la pituitaria diciendo que estamos produciendo mucho T4, T3, se manda a la hipófisis, por lo cual se va a hacer la disminución de la producción de hormona tiroidea, ¿ya? Nuevamente, hay un incremento de hormonas tiroideas, se manda la señal al hipotálamo diciendo que ya no se fabrique, que se disminuya la producción de TSH. Porque si se sigue estimulando la producción de TSH, va a haber mayor producción de T4 y T3. Lo mismo pasaría a nivel de la TRH. Entonces, si vemos que hay un montón de hormonas tiroideas, se llama también o se envía el estímulo de que ya no se fabrica TRH. Porque si no sería esto, ¿no? Se fabrica TRH, se fabrica TSH y se sigue secretando hormona tiroidea y produciendo un mayor hipotiroidismo. En lo que es el sistema paracrino y autocrino, esto va a ser dependiendo dónde se sintetice la hormona, si es en una glándula o si es al lado de la glándula, ¿no? Entonces, generalmente lo que va es el origen de cualquier hormona es en la glándula, la distribución se realiza por el torrente sanguíneo y bueno, el objetivo o el metabolismo se realiza en un órgano diana, ¿no? Esto va a depender, sabemos que autocrino y paracrino significa si es para la célula o lejos de la célula. Y eso también va a depender, digamos, en la célula diana, si tiene o no tiene los receptores para tal hormona. Eso va a depender mucho, ¿ya? También va a depender de los números de receptores, de las vías activadas, del metabolismo ligando receptor, y de acuerdo a eso va a haber una respuesta de las hormonas. Los ritmos van a ser, sobre todo, ¿no? Va a ser de acuerdo a la adaptación del medio ambiente, va a cambiar los ritmos de acuerdo a la edad, de acuerdo a las estaciones del año, el día y la noche, con el sueño, la alimentación o estrés. Y hay, digamos, donde es más notable este cambio. Al inicio de la pubertad, en la menopausia, en los ciclos menstruales y los ritmos circadianos hipoficiales. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, el cortisol es una hormona que se secreta en la corteza adrenal, perdón, en la corteza suprarrenal. Y ustedes saben que el cortisol no se secreta todo el día. Hay picos. Y generalmente estos picos van de, como les dice en la imagen, de 6 a 8 de la mañana. Por eso que el cortisol AM cuando nosotros tomamos es 8 AM. Ponemos en la orden cortisol 8 AM. No le ponemos 12 ni 16 PM, 16 porque vemos que no hay el pico. Para saber nosotros si hay una insuficiencia o hay una excesiva secreción de cortisol, pedimos AM. Por esta razón, porque ahí el pico es donde se produce más y va disminuyendo poco a poco, ¿no? Entonces, este es el ciclo circadiano del cortisol. Para eso nos sirve, para que nosotros pidamos el cortisol a estas horas, ¿ya? No a estas horas. No se pide.
Al igual que la hormona de crecimiento, hay ondas bajas lentas que se secretan en la mañana, que ustedes ven 9 de la mañana, 12, y luego ya a partir, digamos, de las 4 hay un pequeño pico, y luego disminuye a las 16 horas, y luego otra vez es una onda plana, hasta casi llegar a medianoche, donde hay un pico alto, y luego nuevamente baja al transcurso de la madrugada, y ya luego es más débil. Entonces, cuando nosotros dosamos hormona de crecimiento, no sabemos si nos puede tocar a esta hora y sigue siendo normal, ¿ah? Esto es de una paciente normal. O nos puede tocar a esta hora o a esta hora. Entonces, muchas veces los valores de hormona de crecimiento tienen que ser mayores a 5 nanogramos mililitro. Entonces, nos es importante a nosotros saber, ¿no? A qué hora estas hormonas se liberan. Entonces, nos es importante saber que se libera a esta hora de las 12 y para que haya una secreción como esta de hormona de crecimiento, el paciente o el niño, en este caso, si queremos estudiar al niño con talla baja, tiene que estar descansando o tiene que estar ya en un sueño profundo 2 horas antes de las 12, donde es el pico máximo de la hormona de crecimiento. Entonces, para llegar a este pico máximo, el paciente tiene que estar 2 horas profundamente dormido. Es decir, que 10 de la noche ya debe estar en cama. Y muchos de los chicos no están a esa hora en cama. Entonces, para eso es importante saber el ciclo circadiano. Bueno, las hormonas se transportan por proteínas. Estas proteínas se llaman proteínas transportadoras, ¿ya? Entonces, cada hormona tiene una proteína transportadora. En este caso, hay la globulina fijadora de tirosina, la globulina fijadora de hormonas sexuales, la proteína fijadora factor de crecimiento similar al IGF-1 tipo 1. Entonces, cuando también hay disminución de estas proteínas que son transportadoras, también podemos tener una deficiencia, que es rarísimo ver, ¿no? Que haya, digamos, alguna alteración en estas proteínas, pero tenemos que ver o corroborar si hay, ejemplo, pacientes con hepatopatía, el IGF-1 donde se secreta, o donde se produce en el hígado. Entonces, si encontramos una hepatopatía, este va a estar disminuido. Entonces, si hay una hepatopatía, también va a haber una dificultad o una disminución para lo que es el crecimiento. Por lo cual también se debe pedir en algunos casos para descartar si hay algo o no hay alguna déficit de hormona de crecimiento, se pide un IGF-FPP1. Y bueno, la mayoría de las proteínas transportadoras se sintetizan en el hígado, eso es cierto. La vida media va a ser variable de cada hormona. Las catecolaminas te sirven segundos. Las proteínas y las peptídicas tienen la vida media de unos minutos, como es la insulina. Las hormonas tiroideas y esteroides tienen una vida de algunas horas más, incluso hasta unos días. Entonces, me es importante saber esto para yo poder, de acuerdo a eso, hacer la dosificación de la medicación. En caso de las hormonas proteínicas, ejemplo, la insulina, a nosotros nos interesa que tenga varios minutos. Y de acuerdo, digamos, cuando nosotros queremos dar tratamiento, vamos a tener que saber cuál es la vida media de cada hormona, al igual que las hormonas tiroideas, ¿no? El mecanismo de acción de las hormonas va a estar regulado por los receptores de membrana, receptores hormonales intracelulares y la regulación de los receptores hormonales. Entonces, los receptores los vamos a tenerlos en la membrana celular, en caso de las hormonas peptídicos y catecolaminas, los receptores de membrana nuclear en caso de las hormonas tiroideas, esteroideas y de la vitamina D, y los receptores citoplasmáticos en caso de una hormona esteroidea. Bueno, cada receptor va a variar de acuerdo al tejido o complejo hormona receptor, que muchas veces puede originar diversas reacciones. Los mecanismos patológicos de la secreción hormonal pueden producir pueden producirse estos por un déficit o por un incremento, ¿ya? En este incremento de hormonas sería en una hiperfunción que está relacionada a la administración excesiva de hormonas o enfermedad o alguna neoplasia que pueda producir el exceso de la secreción de hormonas. En lo que es el déficit de hormonas,
vamos a tener que esta se va a producirse por una lesión autoinmunitaria o enfermedad autoinmunitaria, alguna cirugía ablativa, infecciones, inflamación, infartos, hemorragias o neoplasias, o extensión de las neoplasias. Las glándulas endocrinas, bueno, pueden desarrollarse, o en ellas se pueden desarrollar patología inflamatoria o también se pueden presentar neoplasias. Y bueno, en algunos casos estas glándulas pueden aumentar el tamaño para compensar la deficiencia. Ejemplo, lo que son la tiroides aumenta de tamaño. ¿Para qué? Para compensar esta deficiencia, produciendo un bocio en muchos de estos casos. Entonces, vamos a ver a los pacientes con una hiperfunción. Entonces, tenemos los pacientes que tienen un hipertiroidismo. Entonces, como les mencioné, en algunos casos hay una hipertrofia o un aumento de tamaño de la glándula. ¿Para qué? Para compensar. Lo que hace esta tiroides, como ya no está produciendo hormona tiroidea, entonces sus células van a aumentar de tamaño, queriendo producir más hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces, esto pasa en el bocio. Y bueno, toda la sintomatología que podría tener un hipotiroidismo, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en el segundo módulo. Pero como les mencioné, en el hipotiroidismo es un metabolismo lento, entonces estas pacientes van a tener un metabolismo lento y con todas sus implicaciones, ¿no? El diagnóstico endocrinológico va a depender mucho de la anamnesis. ¿Y cómo llegamos a una anamnesis? Haciendo un interrogatorio. El interrogatorio, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde se hace? En una historia clínica. ¿No? Entonces tenemos que preguntar muy bien a los pacientes. Entonces, si es un paciente diabético, hace cuánto tiempo tiene diabetes, qué medicación toma, hace cuánto tiempo toma la medicación, cada cuánto tiempo, eh, cuál es la indicación y cuál es la presentación. Tenemos que preguntar todo eso. Para nosotros es importante para poder regular la glucosa. Ya no es igual que un paciente se tome que nos diga, yo tomo glibenclamida una vez al día en la mañana, a que nos diga, yo tomo glibenclamida, desayuno, almuerzo y cena. Es diferente. ¿Ya? Por eso es que tenemos que preguntar bien. Y bueno, las manifestaciones de hipersecreción o de déficit hormonal van a orientarnos a un diagnóstico, ¿no? Y no siempre este diagnóstico va a ser florido, es decir, que te aparezca la clínica como tú has visto, ¿no? Digamos que un hipotiroidismo, una señora aparezca con todos estos síntomas, ¿no? Aparezca con bocio, cara hinchada, piel gruesa, tenga alteraciones menstruales, amenorrea. Muy raro ver, pero nosotros ya nos imaginamos. Entonces tenemos que hacer la detección de estos diagnósticos antes de que el cuadro sea florido. Bueno, y según algunas poblaciones y según algunas patologías frecuentes de acuerdo a la región, también podemos decir, ¿no? Este paciente tiene esta enfermedad. En caso de los pacientes que no tienen consumo de sal, entonces vamos a decir, esos pueden tener, y todos tienen, digamos, un bocio, ellos tienen un bocio endémico, ¿no? Los estudios de laboratorio que vamos a solicitar, que nos es importante para un 10 a 15% del diagnóstico definitivo, es mediciones basales. Luego ya podemos pedir, digamos, estudios de gamografía o radiológicos, como es tomografía en caso que fuese un, un adenoma a nivel suprarrenal, o resonancia magnética que pedimos para hipófisis, o ecografías en caso de un valle poliquístico, ¿no? Algunos de los casos que lo menciono. Luego, y es hacer los estudios genéticos. Todo paciente con una enfermedad rara, y como es en este caso en endocrinología, los cánceres, sobre todo de médula y los cáncer medular de tiroides, pero no es médula, cáncer medular de tiroides y el cáncer papilar de tiroides, nosotros, digamos, podemos evitar, digamos, o podemos saber, adelantarnos si nuestro hijo va a tener un cáncer medular de tiroides con su genética. Entonces, si tiene, lo que hacemos es retirar la glándula antes de que se produce el cáncer. Porque el cáncer de médula de tiroides es muy agresivo y muchas veces produce metástasis. Bueno, como les mencioné, tenemos módulos. El primer módulo es diabetes mellitus, lo que es todo diabetes, tipos de diabetes,
complicaciones agudas y de diabetes mellitus, complicaciones crónicas de diabetes mellitus y el tratamiento. Este es el primer módulo, que es el porcentaje, vale más que otros módulos. Entonces, si quieren ustedes aprobar, tienen que aprobar este módulo. Si no aprueban este módulo, la mayor nota, como les digo, está en este módulo. El segundo módulo va a lo que son enfermedades tiroideas, va a lo que es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la tiroiditis, nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. El tercer módulo va a lo que son enfermedades de hipotálamo, hipófisis, un hipopituitarismo, síndromes de hiperfunción pituitaria. Y en las otras enfermedades, que es en el cuarto módulo, vamos a tener la hipocalcemia, hipercalcemia, síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal, trastornos de la diferenciación sexual. Aquí también va a entrar lo que es síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Entonces, estos son los 4 módulos que vamos a tener durante todo el semestre. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya, entonces, no habiendo dudas, se paran un rato, dan una vuelta, se sientan nuevamente, se vuelven a parar para empezar el otro tema. Tienen 2 minutos, párense. Muy bien, si no se van a dormir, yo también estoy durmiéndome, y eso que estoy en mi balcón.
Ya, chicos, continuamos. Ya, para que rápido vayan a cenar. Ya. Entonces, el tema, como le digo, este es el módulo que tiene más valor. Bueno, todos tienen valor y apuntan para un buen puntaje. Es el que tiene más valor y el que tienen que estudiar más. Ese es diabetes mellitus, ¿ya? Ya desde años, 1000 años antes de que se dé este término de diabetes mellitus, ya en la medicina hindú, ya estos ya tenían un nombre incluso para la diabetes, ¿ya? Y estos fueron los primeros en llamar orina miel, orina dulce, eh, y refiriéndose a lo que era una diabetes mellitus, y ellos ya habían hecho un diagnóstico. Entonces, ellos en varias escrituras han dado a conocer, digamos, este término, ¿no? Y lo han dado a conocer como charaka o surruta y bajata. Esto fue antes, 100 años a 700 años después de Cristo. Entonces ya se sabía en la cultura eso antes. Bueno, los casos de diabetes han ido aumentando con los años y un aumento pues rapidísimo. Y esto se va a asociar, si ustedes saben, con la obesidad y el sedentarismo. No es comparar, digamos, hace 35 años al actual año, donde ya mucha gente ya no hace actividad física, ya no camina, más utiliza taxi. O lo otro, ya tiene su carro, ¿ya? Ya no hace ejercicio, lo único que hace es, digamos, sale de la casa a su carro y del carro a casa. No camina. Ustedes mismos, ¿no? Ahora que están todo el tiempo en pandemia, lo que han hecho es estar solamente en casa, sin salir muchas veces. Y esto asociado, ¿no? Que aumentan los casos de diabetes en muchas personas. No será en chicos de su edad, pero sí aumenta de peso y en pacientes adultos mayores ha aumentado mucho los casos, ¿ya? En el 2005 se tenía, bueno, acá vemos lo que son casos de sobrepeso en el celeste, y aquí vemos los casos de obesidad. En el 2005 se tenía 1.6 billones de casos de pacientes con sobrepeso y 400 millones de personas con obesidad. Y esto, como les mencioné, es por los cambios alimenticios y también el sedentarismo, ¿no? Antes ustedes no comían, pues, bueno, ustedes ya han así creo comiendo ya comida más rápida, ¿no? Yo todavía cuando era pequeña, gaseosa se tomaba muy poco, se tomaba, y eso tomabas cuando había un domingo o alguna fecha, un cumpleaños, pero más no. Ahora ustedes toman gaseosa si quieren, pueden tomar una a diario, al igual que comida rápida, ¿no? No había muchas pollerías, tampoco había pues McDonald's, no había Popeyes, recién hace poco, hace unos 6 años, 7 años. Y la actividad física, ¿no? Si había carros, había carro, había los buses. Y no, pues no había tantos buses como ahora y taxi menos. Y ustedes ven ahora hay un tráfico del mal. Y eso no había hace 10, 15 años, no había eso. Entonces, con todos estos cambios que ha habido, para el 2015 se ha visto que hay un 2.3 billones, se ha aumentado casi 0.7 billones de personas, y es una cantidad alta, de personas con sobrepeso y 700 millones de personas con obesidad. Entonces, esto ha hecho que, digamos, se vaya aumentando el riesgo para lo que es diabetes mellitus. Y se ha hecho una relación y se ha comparado entre los varones y las mujeres. Las mujeres son acá celestitos y los varones son azulitos. Entonces, sí ha visto que a mayor edad eh, iban aumentando el IMC y también iba aumentando el riesgo de hacer diabetes. Entonces, mira, desde los 22 años ya hay un riesgo. ¿Y quién es dónde va aumentando más? A partir de los 25, 28, hasta los 35, donde es más el riesgo. ¿Y quiénes tienen más riesgo de hacer diabetes? Son las mujeres. Miren, mujeres, mujeres, mujeres. Entonces, las mujeres tenemos más riesgo de hacer diabetes. Y es por eso que tenemos que cuidarnos más, ¿no? Eh, Luego, a nivel mundial, se ha sacado un promedio cada 2040, cuántos pacientes vamos a tener con diabetes.
Y en América del Sur, en el 2015, teníamos 29 millones de pacientes con diabetes. Y para el 2040 se estima que se tenga un 48, casi el doble de pacientes con diabetes. Entonces ustedes pueden estar en al 2040 ya ustedes, ¿cuántos años tendrán? 40, 50 más o menos, ¿no? Entonces ya puede ser parte de acá. Y miren, en todo el mundo, en muchos de los casos, se sube más un tercio, incluso se duplica la cantidad de pacientes, como acá, miren, en África esto es en Asia este, ¿ya? El sur, entonces miren la cantidad. Y es por eso que se tiene que tomar, digamos, la concientización en lo que son los estilos de vida y la actividad física. En todo el mundo, para el 2040 va a haber 642 millones con pacientes con diabetes. Imagínense la cantidad que hay. Bueno, hay una encuesta, se hizo un estudio, perdón, del ENDES en el 2015, aquí en Perú, donde se hizo un estudio en personas mayores de 15 años, de 15 a más, donde se había más obesidad. Bueno, obesidad donde más hay en Tacna. Y más, voy a ser relacionado más con las ciudades de la costa, ¿ya? Tacna, Tumbes, Ica, ven acá. Bueno, las ciudades de la serranía eh, van al medio. Cusco tiene un porcentaje de 12% de pacientes con obesidad. Y bueno, se pensaba, ¿no? Que dicen, ¿por qué en Ucayali, que es selva, Madre de Dios es selva, porque hay más casos de obesidad? Bueno, eso también lo ven con los estilos de vida, ¿no? También debido al alcohol en esas ciudades donde hace mucho calor, hay mayor consumo de alcohol. El alcohol aumenta de peso. Y en general, en global, tenemos que en Perú es un 17,8 de pacientes con obesidad. La obesidad es una enfermedad, ya está decretada, y esto va a ser la obesidad, perdón, al ser enfermedad también tiene que ser tratada como tal, y es una enfermedad crónica. La obesidad, al ser una enfermedad, y bueno, nosotros los endocrinólogos consideramos que esta es la madre de todas las patologías, entre las cuales el mayor porcentaje es una diabetes. En el Perú se estimó que un 47% de los pacientes con obesidad tenían diabetes, un 12% podría realizar un ACV isquémico, un 21,6% podría realizar hipertensión arterial, podría realizar cáncer de riñón, cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de mama, osteoartritis. Las enfermedades que lleva la obesidad son bastantes. Entonces, podríamos prevenir todo esto si el paciente no engordara o no estuviese en sobrepeso o obesidad. Es por eso muy importante no llegar a obesidad. Al igual que en el 2015 se hizo este estudio del PUBAF, donde nos va a demostrar, digamos, cuáles son las características de la diabetes en Perú. La muestra fue de 1.677 personas, pacientes, y la población que ha sido representada, así más de 10 millones de mayores de 25 años. Esto se ha realizado en el ámbito urbano y en el urbano marginal, llegando a una prevalencia de un 7% de diabetes en Perú. Bueno, ya acá tenemos, ¿no? En un 7%, del cual un 4,3% de estas personas conocía la enfermedad y un 2,8% no conocía la enfermedad. De estos, para lo que es sexo y edad, bueno, donde más se vio la diabetes, como les mencioné, más en mujeres, hay mucho más alto riesgo, y a partir de cuánto más aumenta, a partir de los 35. 35 ustedes ven, 45, 55, y luego ya se invierte más es en varones. Ya al final llegamos a 7. Entonces, las mujeres tenemos mucho más riesgo de realizar diabetes, factor de riesgo por ser mujeres. En lo que son regiones naturales, más se vio en la costa, en la sierra y en la selva, es más en la costa. Según el nivel de instrucción, acá no tiene nada que ver, digamos, si es profesional o no. Bueno, ¿qué tiene que ver, digamos, un porcentaje? Sí, pero se supone que un paciente que tiene estudios universitarios sabe lo que es obesidad. Ustedes, digamos, sería el colmo que tengan obesidad. Y bueno, ya que tengan obesidad ya, pero que tengan diabetes, no, pues. En ustedes, no. Bueno, hay colegas, ¿no? Hay colegas que en el hospital y en muchos hospitales tienen diabetes. Bueno,
para que vean cómo es que no depende todo del grado de instrucción. Ahora también, digamos, tengo pacientes que son estudiantes de medicina que tienen diabetes, ¿ya? Porque son gorditos. Pero se ha visto más, ¿no? Que el nivel donde hay mayor diabetes es en el grado en el que no tiene instrucción. Pero en todos los niveles hay. Pero lo que acá llama la atención que es que en el nivel que es técnico es menos que en el nivel universitario, ¿no? Ustedes pueden ser unos de ahí. Bueno, este es un gráfico donde nos muestra por edades y el nivel de instrucción, ¿ya? Para que lo vean. Más, siempre, más es donde no hay nivel de instrucción, es más los casos de diabetes. Y más cuando aumentan, cuando tienen mayor a 20 35, 40. Luego se ha tomado lo que es la glucosa en ayunas según unidad. Y bueno, es casi un pico relacionado a las hiperglicemias a partir de los 35 años. Bueno, en 25, 34 no es mucho, pero ya a partir de los 35, este pico va siendo paralelo a hiperglicemias. Y es por eso que muchas veces en muchas guías sacan que se debe tomar una glucosa en ayunas a partir de los 35. Los egresos hospitalarios de la diabetes, eso es en el 2011, y otras enfermedades no transmisibles, perdón, se ha visto que en la primera causa de ingreso hospitalario son las enfermedades respiratorias inferiores, bueno, y ahora más igual, ¿no? Es el COVID. Enfermedades cerebrovasculares también es otra de las causas. Y la tercera causa de un ingreso hospitalario es la diabetes. ¿Por qué? Por la obesidad, pues. Y después ya vienen las enfermedades hipertensivas. Primero la diabetes. Todo es la diabetes. Y los casos nuevos de diabetes, esto es una proyección. En el 2000, en el 2000 se tenía 864.061 pacientes con diabetes. Para el 2024, que va a ser de acá unos 2 años, vamos a tener 1.5 millón, 1.578.921 pacientes. Ya parezco Milagros Leiva hablando tonteras en lectura de números. Entonces, casi Cusco. Cusco, ¿cuántos somos? Si no me equivoco, es 1 millón y un poco más, ¿verdad? Entonces, todo Cusco va a ser, en Perú va a tener diabetes. Todo un departamento, imagínense, diabético, es mucho. Y más que, digamos, solamente el diagnóstico de diabetes, eso también va a implicar lo que es el gasto de las complicaciones tardías. Entonces, las complicaciones que tenemos asociadas es una retinopatía. Paciente con retinopatía es un paciente que va a estar ciego, pues, si es que no se corrige a tiempo. Eh, lo otro, paciente con nefropatía diabética. Paciente con nefropatía diabética, ustedes se imaginan, este paciente va a llegar a diálisis. Y si es en diálisis, ¿cuántas veces va a tener que ir a la diálisis? Son tres veces a la semana, ¿verdad? ¿Y cuánto es el costo? Entonces, si tienen seguro, con el seguro ya pues disminuye eso, pero si no tienen seguro, imagínense cuánto cuesta. Luego, la neuropatía. Esto va a hacer que puede tener una neuropatía autonómica, es decir, que esté lesionado toda la parte autonómica, corazón, lo que es el sistema gástrico, el estómago, y haga diarreas autonómicas. Lo otro es que haga una neuropatía periférica, y la periférica puede ser isquémicas o pueden ser las isquémicas o pueden ser las otras que son las de claudicación intermitente, las infecciosas, hay amputaciones de los miembros inferiores. ¿Por qué? Por la diabetes. Paciente con una discapacidad por una amputación, imagínense cuánto es trabajo y cuánto es el costo que ve el Estado y también para la familia, ¿no? Pacientes con ACV isquémico tienen un 2 a 4 veces de mortalidad por enfermedad cardiovascular que una persona normal. Y esto si es que el paciente ya tiene unas secuelas leves, pero si hay secuelas que son más permanentes, como puede ser una paraplegia o puede ser una hemiparesia o una hemiplegia, estos pacientes van a necesitar de un cuidado más especial. Y lo otro, ¿no? Pacientes que mueren por enfermedad cardiovascular, sea un infarto del corazón, o sea, o ACV, en ACV, los hemorrágicos,
cuánto es el cuidado que se tiene que hacer. Entonces, que nos dé diabetes ya, o que se diagnostique la diabetes está bien, pero que no llegue a las complicaciones, que ahí es donde se produce la mayor cantidad, digamos, de, sea gasto tanto para el Estado o sea gasto para un familiar. Entonces, la definición va que la diabetes mellitus es un síndrome de alteraciones metabólicas con una hiperglicemia inapropiada que produce una deficiencia absoluta o relativa de la insulina. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. También esto es por un posible que exista un defecto en la acción de la insulina, que puede haber una resistencia a la insulina. Entonces, la clasificación de la diabetes es bastante larguita. Ya no solamente hay diabéticos tipo 1, diabetes tipo 2 y ya con eso me olvidé de la diabetes. No. Hay la diabetes tipo 1, que esta ya está dada por la destrucción de las células beta y esto va a producir una deficiencia absoluta de insulina. Esta puede darse, que puede ser autoinmune o puede ser idiopática. Tenemos la diabetes tipo 2, que esta puede variar, digamos, al predominio de la resistencia de la insulina, y en esta solamente hay una deficiencia relativa de insulina. Ya no es como en la tipo 1, que es de deficiencia absoluta de la insulina. Tenemos otros tipos de diabetes, y en estos otros tipos de diabetes, si ustedes pueden ver, hay hasta la clasificación J. Entonces, en estos otros tipos de diabetes tenemos lo que son las diabetes, los defectos genéticos autosómicos, y acá tenemos la diabetes MODY, alguna alteración en los genes de insulina o en los canales de potasio, que estas son las diabetes MODY, se llama. Otros defectos genéticos en las células beta pancreáticas, como pueden ser defectos genéticos autosómicos recesivos o en el DNA mitocondrial. Hay otros defectos genéticos en la acción de la insulina, mutaciones a nivel de los receptores de insulina que son rarísimos, o diabetes lipoatrófica. Tenemos la diabetes neonatal, neonatales son en recién nacidos, que pueden ser transitorias o permanentes. Enfermedades del páncreas exocrino, digamos, una pancreatitis nos puede producir una diabetes secundaria, porque ustedes saben que el páncreas, están ahí todos los islotes pancreáticos. Al hacer una pancreatitis, muchas veces se necrosa y puede haber un gran compromiso del páncreas, entonces no va a haber una secreción adecuada de insulina. Traumatismos a nivel del páncreas, pancreastomía por cualquier otra enfermedad, tumor, cáncer, neoplasias que vayan a nivel del páncreas, fibrosis quística, hemocromatosis, pancreatopatía fibrocalculosa, que se van ya directamente al órgano, nos pueden producir diabetes secundarias, ¿no? Las endocrinopatías, como es la acromegalia, digamos, si ahí es un tumor en la hipófisis que no está bien controlado, nos puede producir una diabetes, sabiendo que hay hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son la GH, la hormona de crecimiento, el cortisol, el glucagón, y la hormona del crecimiento, como les dije. Entonces, la enfermedad de Cushing es una enfermedad que se produce, que es por una producción excesiva de cortisol. Entonces, este cortisol nos va a llegar a producir una diabetes. Glucagonoma es un tumor de glucagón que produce la estimulación de secreción de glucosa, feocromocitoma igual, hipertiroidismo, somatostatinoma y la aldosteronoma. Entonces, estos nos pueden producir diabetes secundarias, no diabetes tipo 2. Voy a cambiar lo que son inducidas por fármaco, lo más común es que nosotros vemos los corticoides, son los que producen más. La progesterona en bajo, produce pero en bajas, no es común encontrar esto. Las hormonas tiroideas igual, beta bloqueadores nos podrían producir también, digamos, hay una estimulación para que pueda producir diabetes, pero no se ve en muchos casos, ¿no? Pero hay que tener en consideración. Infecciones, se ha visto la rubiola congénita y otros virus, como es el citomegalovirus, podrían producir diabetes secundaria. Otras formas de diabetes que sean de tipo autoinmune. Hay uno que es la inmunodeficiencia, las poliendocrinopatías, la enteropatía asociada al cromosoma X, y que es el IPEX, podrían producir aumento de glucosa y hiperglicemias. También tenemos el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune de tipo 1, aquellos que están relacionados con los anticuerpos, con los receptores insulínicos, el síndrome de Poins, que también es un síndrome que dentro de
de padecer síndrome tiene que tener una enfermedad endocrina, puede producir hiperglicemias y diabetes. Bueno, y otros trastornos genéticos relacionados a diabetes tenemos el Turner, tenemos el Down, el Klinefelter, ataxias como la ataxia de Friedreich y Corea de Huntington. Y bueno, aquellos síndromes de obesidad que son genéticos, como la enfermedad de Prader-Willi, que son pacientes obesos, o la enfermedad o el síndrome de Lawrence-Moonville también nos podrían producir. Y lo otro es otro síndrome genético, que es el síndrome de Wolfram, que acá también, aparte de haber una diabetes secundaria, también podría haber una diabetes insípida. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene, ustedes cuando hacen el diagnóstico de diabetes, no solamente es decir tipo 1 hay niños, tipo 2 en adultos, no. Tenemos que investigar cuál es la causa de la diabetes. Y lo otro es la diabetes gestacional, ya que eso es en gestantes. Ese es el cuarto. Entonces, esos son los 4 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otro tipo de diabetes y la diabetes gestacional. Entonces, vamos a ver lo que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 está mediada por el sistema inmunitario. Antes se llamaba diabetes dependiente de insulina o insulina dependiente. También se le conoce como diabetes de inicio juvenil porque es dado en jóvenes, ¿ya? Esto va a representar de un 5 al 10% de diabetes y se debe a la destrucción autoinmune mediada por células de las células beta pancreáticas. La destrucción es a nivel de las células pancreáticas. Entonces, nosotros para hacer el diagnóstico, bueno, utilizamos los criterios de lo que son diabetes, pero también para hacer un diagnóstico definitivo tenemos que pedir algunos marcadores autoinmunes, como son los anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos son los anticuerpos de las células de islote, los anticuerpos contra GAP, los anticuerpos antiinsulina y las tirosinas fosfatasas. Entonces acá hay un cuadrito donde me dice cuáles son los marcadores que tienen mayor sensibilidad. Y los que tienen mayor sensibilidad es este, ¿no? Es ese anticuerpo descarboxilasa de ácido glutamínico, que es el anti-GAP. Tiene una sensibilidad de 70-90%, con una especificidad de 99%. Todos tienen especificidad de 99%. Los anticuerpos contra la insulina va de un 40-70%, los de tirosina fosfatasa tienen un 50-70% y los transportadores de zinc-8 tienen de un 50-70%. Entonces, estos marcadores nosotros pedimos para hacer el diagnóstico definitivo de una diabetes tipo 1. Sin embargo, si nosotros queremos o preferimos pedir, pedimos el anti-GAF por la sensibilidad que tiene, ¿ya? Entonces, en la diabetes tipo 1, con la presencia de uno de esos marcadores, uno o más, nosotros damos el diagnóstico definitivo de diabetes tipo 1. Bueno, en Cusco no hay ningún laboratorio que haga esto, se lo tendríamos que mandar a Lima. Entonces, muchos nosotros vamos con la clínica, no todo es laboratorio. Entonces vemos la edad del paciente, la contextura del paciente. Entonces, si vemos que aún decimos que la diabetes se da en niños, pero ahora con esto del sedentarismo, hay niños que pueden medir, que pueden tener 8 años y que pesan, digamos, 70 kilos. Entonces, ahí no vas a decir que es un diabetes tipo 1, pues ahí vas a decir, no, este más va para diabetes tipo 2, ¿no? Pero en niños, y sí, hay diabetes tipo 2 en niños, ¿ya? Entonces, la destrucción de la diabetes, perdón, la destrucción de las células beta en un paciente con diabetes tipo 1 no va a ser pues de golpe, autoinmunitario, voy a destruir todas las células, así, y como voy a destruir todas las células, de golpe va a venir la diabetes. No, es muy variable en cada persona. En algunos pacientes es lento, y sobre todo esto va en lactantes y en niños. Perdón, es rápida. Lenta es en aquellos adolescentes, adultos que está yendo. Más rápida es en niños y en lactantes. Y en estos niños se va a presentarse muchas veces se presenta con cetoacidosis. No es con la diabetes, no es como la diabetes tipo 2 que tiene sed ya. ¿Hace cuánto tiempo tiene sed? 3 meses, 4 meses. En los niños va de una semana. ¿Ya? Lactantes igual. Eh, entonces, la diabetes tipo 1, otros tienen hiperglicemias moderadas en ayunas que rápidamente puede cambiar una hiperglicemia severa. Y luego llega a una cetoacidosis, digamos, que es estimulada por una infusión u otro factor estresante.
Eh, bueno, en estos casos, en la diabetes tipo 1, va como el escenario que les mostré, ¿no? Hay poca o ninguna secreción de insulina. Me refiero a poca, digamos, mientras hay una destrucción lenta de las células, digamos, en adolescentes, adultos, o puede haber ninguna en caso de niños, no hay nada de secreción de insulina. Entonces, la diabetes tipo 1 al final va a ser, no va a tener nada de insulina el paciente, por lo cual el tratamiento es pura insulina. Hay niveles bajos o indetectables de péptido C. El péptido C nos sirve para nosotros para ver si, también nos sirve para ver si hay, diagnosticar en cierto alcance, digamos, si es una diabetes tipo 1 o un tipo 2. Entonces, sabemos que el péptido C está dentro de la composición de la cadena de insulina. Entonces, si no hay péptido C, es decir, que no hay insulina, no va a haber insulina. Entonces, como no, nosotros no podemos marcar, pues, utilizamos el péptido C para marcarnos si hay insulina o no. Utilizamos también muchas veces el péptido C en pacientes con diabetes tipo 2 de larga data que no hayan, no hayan tenido un control adecuado de glucosa. Entonces, cuando vemos que este paciente utiliza muchos antidiabéticos orales y vemos que ya está, ya lo más probable es que utilice insulina, pedimos péptido C para ver si no hay adecuada secreción o no de esta hormona péptido C y para luego ir con la insulina. Esta diabetes comúnmente va a ocurrir, como les mencioné, en la infancia, también en lactantes, en la adolescencia. Puede ocurrir a cualquier edad, pero también puede ocurrir, digamos, en pacientes ya adultos mayores, es decir, octava, novena etapa de vida. Por eso que el diagnóstico tiene que hacerse bien. No es que un paciente de 80 años va a tener siempre diabetes tipo 2, no. Va a depender mucho con la clínica. Entonces, nuevamente, en la diabetes tipo 1 es la destrucción autoinmune de las células beta, que puede ser esto por predisposiciones genéticas o muchas veces incluso es idiopática. En algunos casos se ha visto que está relacionada con factores ambientales, pero que todavía no están bien definidos, como algunos virus que después lo vamos a mostrar. Eh, aunque no los pacientes, no, aunque los pacientes diabéticos no suelen ser obesos, en este caso en la diabetes tipo 1, bueno, esto tampoco nos va a impedir que se pueda hacer el diagnóstico, ¿ya? Lo otro, las personas con diabetes tipo 1, al ser una enfermedad autoinmune, también son propensas a otros trastornos autoinmunes que van relacionados con glándulas, ¿no? Ejemplo, la tiroides de Hashimoto, que es autoinmune, la enfermedad de Graves, que es también autoinmune, la enfermedad de Addison también, la enfermedad celíaca, el vitiligo, es otra enfermedad autoinmune, la hepatitis autoinmune, miastenia grave y la anemia perniciosa. Entonces, al igual que puede haber una tiroiditis de Hashimoto con un vitiligo o una anemia perniciosa con vitiligo. Generalmente se relacionan estas poliendocrinopatías, se llama síndrome poliglandulares, están relacionadas. Es por eso que a los pacientes con diabetes tipo 1 al año se le hace el descarte de lo que es una tiroiditis de Hashimoto o un hipotiroidismo. Entonces, el diagnóstico es facilito. Vamos a ver esta tablita, ¿ya? Esta tablita va a hacer el diagnóstico para todos los tipos de diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes, excepto para la diabetes gestacional que se utiliza otros valores. Entonces, para la diabetes tipo 1, el criterio es tener una glucosa plasmática, esto es en inglés, glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126, con un ayuno o un déficit, o con un déficit calórico mayor a 8 horas. Es decir, el ayuno tiene que ser más de 8 horas y recién se realiza la prueba. No te vas a comerte ahorita, ya, son las 4 de la mañana, te ha dado hambre, a las 7 de la mañana este examen te saca 126, no sirve. ¿Ya? 8 horas de ayuno. El segundo criterio es una glucosa plasmática a las 2 horas mayor a 200 durante un test de tolerancia oral a la glucosa con glucosa anhidrida 75 gramos disuelta en agua. Es decir, si nosotros hacemos un test de tolerancia y a las 2 horas nos sale mayor a 200, paciente diabético, ¿ya? Otro criterio es una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, pero esta hemoglobina glicosilada tiene que realizarse en un laboratorio que esté certificado, ¿ya? Y estandarizado con el DSCT. Si no, tampoco nos sirve como diagnóstico. Es decir, el paciente viene con su glucosa de
una glicosilada de 9 y tiene una glucosa de 50, perdón, 50 no, muy exagerada, una glucosa de 80, no, la doctora me ha dicho que tiene 9 de glicosilada y eso ya es diabetes, ¿no? Pues tiene una glucosa basal que es 90. Entonces, la glicosilada tiene que ser un laboratorio certificado. Y lo otro es que el paciente tenga una glucosa plasmática mayor o igual a 900, una glucosa al azar, es decir, a cualquier hora del día, y que tenga sintomatología de diabetes, de hiperglicemia, de polidipsia, poliuria, o se encuentre en una crisis hiperglicémica. Crisis hiperglicémica me refiero a una cetoacidosis o a un estado hiperosmolar o estado mixto, ¿ya? Entonces, si un paciente viene con glucosa de 300 y está con trastorno de sensorio y tiene un pH en 7.3, que eso va para cetoacidosis, no le van a preguntarle, ¿no? ¿Usted tiene antecedentes, sintomatología de hiperglicemia, poliuria, si el paciente está con trastorno de sensorio? El paciente ya tiene diabetes y se trata como tal, como una diabetes y una cetoacidosis diabética. Entonces, estos son los 4 criterios que siempre pregunto en los exámenes, siempre, y todo va con casos clínicos. Entonces, la glucosa plasmática mayor o igual a 126 con ayuno de 8 horas. Luego es la glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos a las 2 horas luego de un test de tolerancia a la glucosa con glucosa anhidrida de 75 gramos disuelto en agua. O una glicosilada mayor a 6.5 en un laboratorio certificado, o una glucosa al azar mayor o igual a 200 con síntomas de hiperglicemia o que este paciente se encuentre en una crisis hiperglicémica. Bueno, el manejo va a ser de acuerdo a los estilos de vida, va a ser actividad física en pacientes con diabetes tipo 1 e insulina. El único tratamiento que está siendo recomendado es la insulina. Eso lo vamos a ver en el tratamiento. Bueno, con esto vamos a terminar. Para la siguiente clase vamos a hablar lo que es prediabetes, para que no se aburran, y lo que es diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces, nos vemos a la siguiente semana. ¿Ya? Ya, chao. Chao, chicos.